Hola y sean todos bienvenidos a este pequeño video. En esta ocasión quería comentarles algunas cosas importantes cuando se comienzan a estudiar las ecuaciones diferenciales y específicamente cuando comenzamos con el estudio de las ecuaciones homogéneas. Vamos a intentar presentar en este pequeño video algunas nociones básicas, cuál es la idea de las ecuaciones homogéneas y cómo las vamos a ir trabajando en lo que pues resta del curso. Lo primero es pues identificarlas, ¿no? Al menos nosotros vamos a estar trabajando ecuaciones homogéneas que en general se van a poder expresar como la ecuación que tenemos acá, ¿no? A esta ecuación que le vamos a llamar ecuación uno. Entonces en general vamos a trabajar ecuaciones como esta. ¿Cuál es la idea del trabajo con las ecuaciones homogéneas? Pues normalmente o casi siempre, como lo dice acá, casi siempre, vamos a intentar convertir una ecuación de estas a una ecuación de variables separables. Como ya vimos en videos anteriores y como ya se habrán podido percatar, una de las ecuaciones más simples para trabajar son las ecuaciones por variables separables o ecuaciones diferenciales separables, pues realmente no representan mayor grado de dificultad. Son muy simples de trabajar y su solución es muy simple, muy fácil, casi que inmediata. Entonces, ahorita vamos a trabajar un tipo de ecuaciones que, aunque aparentemente no son ecuaciones separables, bajo un pequeño arreglo, por decir así, un pequeño cambio de variable, vamos a ver que se pueden transformar a ecuaciones separables. Bien, dicho eso, pues lo primero es que, les insisto, ¿no? Tenemos una ecuación como la ecuación uno y lo que vamos a notar es que, pues para la ecuación uno evidentemente el cambio casi que intuitivo que se le ocurría a uno es hacer un cambio de variable, por ejemplo, v igual a y sobre x. A partir de ese cambio, nosotros podemos escribir que y es igual a v por x, ¿no? Es algo muy fácil de ver. Entonces, este cambio, notar que la segunda parte del cambio, es decir, esta parte que hemos escrito acá, que y también se podría ver como v por x, es importante. Eh, Imaginemos que queremos derivar y. Entonces nosotros que queremos calcular la derivada de y respecto a x, ¿no? Eso significa pues que queremos hacer esto. Y para derivar la ecuación y igual a vx, pues simplemente que hay que aplicar los conceptos básicos de derivada, ¿no? Que ya los manejamos. Entonces, como hemos dicho que y es igual a vx, lo que tendríamos entonces es que la derivada de y respecto a x, pues hay que derivar este producto. Evidentemente definimos a v como y sobre x, entonces v es una función de x. Por lo tanto, vamos a aplicar regla de producto. Entonces, eh, imaginemos que derivamos primero a x, entonces me quedaría el primer término sería simplemente v, ¿no? Pero esto más x, ahora derivamos v, y me quedaría que esto es la derivada de v respecto a x. ¿Por qué la dejo como derivada de v respecto a x? Porque esto es una derivada implícita, ¿no? No tenemos pues bien claro cuál es la forma de v, al menos así lo vamos a asumir. Bien, entonces vean que hemos encontrado una forma alternativa para saber pues cuánto es bueno, una forma alternativa para el diferencial de y respecto a x. Hemos encontrado una forma alternativa. Entonces el siguiente paso es pues sustituirlo en la ecuación uno que teníamos originalmente, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, sustituirlo en uno. Entonces vamos a recordar cuál era la ecuación uno. La ecuación uno decíamos que era la función, la derivada de y respecto a x igual a una función de x, perdón, aquí hay un pequeño error, a una función de y sobre x, ¿sí? Esta era la ecuación uno. Entonces ahora vamos a sustituir lo que obtuvimos en la ecuación anterior.
Y cuando derivamos y, vimos que este diferencial se puede cambiar por v más x por la derivada de v respecto a x, ¿no? Esto que acabamos de escribir es simplemente lo que una forma alternativa de este término. Y todo esto igualado a esta función. Pero como dijimos que v era igual a y sobre x, entonces esto se puede escribir como una función f de v. Y entonces hemos transformado nuestra ecuación 1 a una ecuación 2, donde ya no está involucrada directamente la variable y, pero sigue siendo una función dependiente de x. Dependiente de x. Solo hemos cambiado nada más la variable dependiente, pero la variable independiente sigue siendo la misma. Eso es muy importante de notar. Pero alguien preguntaría, bueno, ¿y para qué ese cambio? ¿Qué hemos ganado? Podemos observar que si hacemos algunos pequeños arreglos algebraicos, algunos despejes, que es lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, pues este v que está acá en el miembro izquierdo, yo lo puedo pasar a restar, ¿no? Y entonces me quedaría que x por el diferencial de v respecto a x es igual a f de v menos v, ¿sí? Eso es bastante sencillo. Ahora, vean, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué queremos llegar antes de avanzar? Recordemos que la forma general de una ecuación separable, la forma general que ya estudiamos, es la siguiente. Para que una función sea de variables separables, se tiene que poder escribir así, de y respecto a x, como una función g de y por h de x, ¿no? Si me lo recuerdan. Creo que cambian un poquito las variables, ¿no? Pero la idea es que recuerden que la idea es que se podía escribir así. Y entonces lo importante era que al poder escribirla como un producto de funciones, nosotros al final podíamos mandar a dividir la función de la variable dependiente y nos quedaba en el miembro izquierdo, es decir, al lado izquierdo de la ecuación nos iba a quedar el diferencial multiplicado por la función de y al otro lado simplemente la función de x y luego integrábamos a ambos lados. Eso solo es para que recuerden y es lo que vamos a intentar hacer acá. Entonces tenemos esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar este término, el término de la derecha con el término de la izquierda, porque la variable dependiente debe de estar al lado o multiplicando al diferencial. Haciendo eso obtendríamos lo siguiente, que 1 sobre f de v menos v multiplicado por la diferencial de v respecto a x es igual a 1 sobre x. Y esta ecuación se puede escribir de manera equivalente de la siguiente forma, ¿no? Que es una forma también muy popular, por decir así, de escribir esto. De v igual a 1 sobre x de x. Y ya, entonces vemos que hemos podido escribir nuestra función o nuestra ecuación 1, que aparentemente no era una ecuación de variables separables, de una forma donde lo único que hay que hacer es integrar a ambos lados. Pero lo importante acá es que lo hemos podido escribir como una ecuación de variables separables. Entonces vean que hemos logrado transformarla y ya con esto pues se puede resolver de manera muy simple. En un principio esto puede ser incluso hasta un poco confuso, pero nada más lejano de la realidad. Al final es algo muy muy simple. Y nos va a permitir pues ya con esto resolver una gama mucho más amplia de ecuaciones. Aparte de las ecuaciones separables comunes, vamos a poder intentar plantear ciertas ecuaciones que hemos llamado homogéneas
que bajo ciertas transformaciones pues, vamos a poder resolver de manera simple. En el próximo video vamos a resolver un ejemplo de esto para que vaya quedando más claro. Igual, pues todas las consultas y dudas las pueden ir haciendo por los medios que ya conocen. Pueden comentar si tienen alguna inquietud y nos vemos en el próximo video.